Son las 11:23 de la mañana y a esta hora nos alegra mucho contactar a un periodista, miembro de la Academia Antioqueña de Historia, experto en el origen de los apellidos, colega nuestro, Daniel Ramírez, quien está en Medellín. Daniel, muy buenos días. Un saludo cordial para todo el equipo de producción, para ustedes en cabina y todos los oyentes. ¿Cómo están? Pues muy contentos de poder conversar con usted y que exploremos un poquito en el origen de los apellidos, pero primero le quiero preguntar cuánto tiempo lleva usted investigando, esculcando la historia de los ancestros, la pluralidad étnica, pues tantas culturas que confluyen en Antioquia y en el Viejo Caldas. ¿Cómo se encarretó con esta historia? Bueno, es pensar en esos abuelos, pensar en dónde venimos, de dónde aparecimos. Entonces, cuando empezamos a rastrear todas esas historias, nos vamos conectando de a poco y vamos conociendo de dónde venían nuestros abuelos, de todos los departamentos del país, conocer un poco por dónde entraban, de dónde venían, digámoslo así, y cuáles eran sus profesiones u oficios. Entonces, aproximadamente hace 11 años, en un segundo hogar que es la Biblioteca Pública Piloto y su sala de patrimonial, empecé a mirar estas colecciones y a ver un poco estas historias que se tejen a partir de las familias colombianas. Uh-huh. Además... Sí, Norberto, siga. No, es que estaba aquí leyendo, Adriana, y yo me pregunto, pero un señor que trabajó pues en la Alcaldía de Medellín, en la Biblioteca Pública Piloto de Medellín, como él mismo lo dice, historiador además, ¿cómo se le ocurre, ya lo dijo que por sus abuelos, etcétera, etcétera, en esta tarea y en esta investigación, me imagino que usted no tiene un momento en paz con los amigos, reunidos en una tertulia, todo el mundo preguntando, oye, ¿y mi apellido dónde es? ¿Se le presenta esto muy seguido? Es muy frecuente y se vuelve algo muy grato porque es un tema que te gusta, es un tema que compartes. Entonces, ocasionalmente, si tenemos un apellido que hemos visto, empezamos a trabajarlo. Ya cuando llega un apellido que no es tan frecuente o que es poco conocido, entonces surge el nuevo reto de, bueno, vamos a mirar de dónde salió este apellido, conversemos y aprendemos un poco más. Por Twitter le estaremos respondiendo a nuestros oyentes para que hable del origen de algunos apellidos. Tenemos un par de minuticos. Por ejemplo, el primero que se me ocurre, Botero. El apellido Botero, muy tradicional en el centro del país y en la zona de Antioquia y el Viejo Caldas. Imagínate que los Botero eran los que trabajaban los curtimbres, es decir, el tratamiento de cueros, fabricación de cinturones y las botas, de ahí el título de Boteros. Había una leyenda, porque hay dos factores. Está el factor documental, que es lo que encontramos en documentos efectivamente, y también las historias que se tejen con el pasar del tiempo. Pero hay quienes decían que quizás unos ingleses habían migrado a España y empiezan con el oficio del calzado. Entonces se crea el apellido Botero. Pues por aquí tengo el Uribe. Apellido Uribe, muy tradicional. De hecho, los Uribes llegan del País Vasco, el norte de España. Los Uribes son de unas poblaciones de Euskadi. Entonces ellos llegan en Antioquia, empieza su historia y se dan en la colonia y llegado a todas las partes del país. Jaramillo. Los Jaramillos, María, pues, uno de los apellidos más tradicionales de Antioquia. Resulta, bueno, y de los Uribe te cuento que es una poblacioncita que hay en el norte de España que se llama la provincia de Uribe, en Vizcaya. De los Jaramillos son muy tradicionales. Contábamos una vez que era un apellido tan frecuente en los censos de Antioquia que decían, hasta el sol debe ser Jaramillo. Por eso cuando sale el sol salió Jaramillo. El mono Jaramillo, vea, pues son las 11:34 de la mañana y seguimos en A Vivir, que son 2 días explorando el origen de los apellidos. Estamos hablando con Daniel Ramírez, él es periodista, miembro de la Academia Antioqueña de Historia, experto en el origen de los apellidos, investigador, es de esas personas que se dedica a esculcar, Norberto, ejerciendo, digamos que yo creo que una de las características más repetidas entre los periodistas como es la curiosidad. Daniel, ¿está todavía en la línea? Claro que sí, por acá muy atento y pues con ese interés de compartir precisamente un poco de esos apartes de esos apellidos. Claro que sí, mire, nos preguntan vía Twitter algunos de nuestros oyentes, por ejemplo, el origen del apellido Castellanos. El apellido Castellanos, precisamente son apellidos de origen. A las personas que llegaban de España a otras regiones o provincias se les decían los castellanos. Al igual que cuando bajaban, han visto que cuando llegaba una persona a la costa pacífica, al centro del país, le decían el costeño. Sí, sí, señor. Cuando llegaba el español le decían el castellano. O cuando llegaba el francés le decían el franco, de ahí viene el apellido Franco también. El apellido Anaya, con N.
El apellido Anaya, por esa terminación, me suena muy de origen vasco, pero no me atrevería a asegurarlo en este momento, porque llegó fue por el centro y sur del país. Y bueno, su especialidad ha sido más en Antioquia y en el Viejo Caldas, ¿no? Pues de hecho, sí, les puedo compartir así como a grandes rasgos algunos de los apellidos que tenemos como en todo el territorio colombiano. Sí, señor. Les podría contar y darles un poquito de contexto explicando que los apellidos tienen varios orígenes. Son el nombre de la familia y se ha heredado hace muchos años. Nosotros lo tenemos, nuestros abuelos, pero ¿y para atrás qué? Resulta que un apellido puede tener fácilmente 200 años y haber pasado por muchos de nuestros familiares. Hay apellidos de título, como el Duque o el apellido Márquez. Hay apellidos de origen que hablan del lugar del que venía la familia, como el apellido Ríos, personas que habitaban cerca de los ríos, apellido Rivera, apellido Villa, apellido Valencia, también apellidos de oficios, o sea, de qué hacía la familia en la antigüedad. Entonces ahí podremos tener un indicio, por ejemplo, en el caso del apellido Herrera, eran los herreros, el apellido Botero, el apellido Zapata, el apellido Casas. También hay apellidos que describen, descriptivos. En ese caso tenemos apellidos Manco, Moreno, Rubio, Niño. Apellidos también patronímicos, que son muy frecuentes en nuestro país. De hecho, estábamos mirando que había un top que hablaba que los 10 apellidos más comunes en Colombia eran el Rodríguez, Martínez, Gómez, García, López, González, Hernández. ¿Qué tienen de particular? Vieron que muchos terminan en EZ. Claro. Exacto. EZ quiere decir hijo de. Son apellidos que responden al fundador de la familia. Rodríguez, hijo de Rodrigo. Martínez, hijo de Martín. González, hijo de Gonzalo. ¿Y Gutiérrez, hijo de Guti? Gutiérrez, hijo de Gutiérrez. Gutiérrez es un nombre que ya no es tan frecuente, pero se decía incluso que podría llegar hasta de Francia, de los Gautier. Sí, me suena más francés, claro, me suena más francés. Exacto. Y por ejemplo, en el caso de López, viene de una raíz latina que era lupus, lobo, que quiere decir López, hijo de lobo. Entonces vemos esos apellidos que llegan. En el caso de la capital también encontraríamos apellidos como el Pulido, que eran caballeros españoles, el apellido Forero, que cuentan que es de puede tener unas raíces árabes de las invasiones árabes a España y luego en la colonia se vino, al igual que el apellido Abad o el apellido Medina. Apellido Niño, porque también hay unos apellidos que son, perdón, les cuento por acá, toponímicos también, como les contaba, de lugares, por ejemplo, Montes, Franco, el apellido Mejía, que es de las costas de Mexías en el Mar Negro. Tenemos entre los apellidos de oficios, por ejemplo, el apellido Guerrero, el Zapata, el Casas o el Osorio, que en el País Vasco Oxorio, cazador de lobos. Tenemos otros descriptivos como Largo, Moreno, Rojo. Sí, una vanidad, le quiero preguntar, el Giraldo. El Giraldo es un apellido con una historia bien particular, es muy tradicional, llega en Centro y Suramérica, y una de sus casas solares, es decir, donde se funda gran parte de esta familia, es en Antioquia, y digamos como la casita donde se conservó muy bien fue en Granada, Antioquia, que fue un resguardo español que se crea para proteger esa colonia española. Hay una leyenda. Cuando hablamos de apellidos tenemos historias, tenemos documentos, pero también leyendas que se crean a partir del tiempo y contaban que posiblemente su origen era un matrimonio de un noble español con una noble indígena. Entonces se crea toda este linaje en Centroamérica. Vea, pues, bueno, y Daniel, la gente que quiera seguir explorando, que quiera unirse a esta inquietud enorme suya, consistente suya, de andar explorando los diferentes apellidos, ¿dónde se puede enterar? ¿Cómo puede acceder a todo esto, a esta sabiduría que usted ha ido descubriendo? Bueno, en YouTube pueden encontrar algún material si buscan Daniel Ramírez. De igual forma, les una cordial invitación a seguir a la Academia Antioqueña de Historia en Facebook y en Instagram. Pueden buscar Academia Antioqueña de Historia, donde compartimos contenidos de interés. De igual forma, pueden escribirnos y también está la Academia Colombiana de Historia. Daniel, continuemos con los apellidos. El apellido claro Porto. Dime. Porto. El apellido Porto viene de puerto, puede tener una raíz, pues no estoy muy seguro si es portuguesa, no me atrevería a asegurarlo, pero sí creo que tiene que ver con puerto, que es un apellido descriptivo toponímico del lugar. Nos preguntan más oyentes, Londoño. Apellido Londoño, es un apellido del País Vasco, de lo que se conoce como Euskadi, y llegan también en Antioquia en la época de la colonia. De hecho, se decía para 1786 que el Londoño, en compañía del Arango, Uribe, el Echavarría, el Restrepo y el Giraldo, eran algunos de los apellidos más frecuentes en Antioquia. Cifuentes. El apellido Cifuentes puede ser de toponímico, de lugar de aguas.
donde había nacimientos de aguas. Delgado, supongo yo que es por por la forma, esos que usted nos decía que son de forma. Exacto, podríamos tener del apellido Delgado por un apellido descriptivo. Y también hay unos casos especiales, que son aquellos apellidos que tienen una particularidad. Tenemos, por ejemplo, los apellidos sefardíes, o conversos, que tomaron moros y algunas poblaciones judías, que son los apellidos que están relacionados con santos. Santa María, San Juan, Santa, David, Santa Coloma. Y también hay apellidos lo que se denominan expósitos, que es el caso cuando una persona aporta un apellido pero que fue heredado, dado o una adopción. ¿Y Correa? El apellido Correa va un poco emparentado también con lo que es el Botero y el Bertrand, que es el Beltrán, que eran los trabajadores del cuero, de los curtimbres. Parientes de los Botero. Pues sí, tienen la misma relación de oficio, es decir, trabajaban con los cueros. Peláez. El apellido Peláez, muy español, centro y sur de España, y llega más que todo en época de la colonia. Nos preguntan por uno que dice que al parecer es de origen indígena, que si usted podrá aportarle algo más. Panche. Anche. Sí. El apellido Anche. Panche, con P. Panche, apellido Panche. No estaría muy seguro, pero sí tiene una raíz nativa. Tendría que mirar de pronto en qué zona de Colombia están para poder de cierta manera triangular y tener un contexto, porque sí sé que en Guatemala hay unos canche, pero en la parte de los panches no me atrevería a asegurarlo. ¿Y Monroy? Un poco. Sí, no, ¿Hola? Tranquilo. ¿Monroy? El apellido Monroy es ingleses que llegaron en la colonia para hacer trabajos por encargos de algunas industrias. Buenaventura. Apellido Buenaventura, pues muy fácilmente puede ser un apellido toponímico, es decir, del lugar, de una persona que habitaba en una zona con este nombre. Fonseca. Fonseca, castellano y muy posiblemente también portugués. Vea pues, usted, Norberto, tiene otros oyentes que están preguntando algunos de sus apellidos. Claro, hay un apellido muy común y a veces es, como dice la gente, lo mismo pero distinto, el Ospina y el Ospino. Exacto, el apellido Ospina originalmente llega por la zona de Santander, luego llegan en el periodo de las independencias por Antioquia, se crean las grandes familias, incluso está una familia presidencial también que se conoce mucho. En sí, el origen del apellido Ospina habla mucho de la zona del País Vasco y se escribía primero con Z, los Ospina. Y también habían otros que eran de Castilla, de la Castilla al norte, en el centro norte de España. No, y pues... que en el País Vasco hablan que los Ospinas también eran los fabricantes del vinagre. Vea pues. Óigame, Daniel, fascinante, buenísimo poder tener acceso a esa información. Usted nos dice entonces que consultemos en YouTube. Nos repite por favor la dirección donde podemos ampliar esta información que usted ha ido recogiendo a lo largo de toda su vida sobre el origen de los apellidos. Claro, con todo el gusto. Pues en YouTube pueden encontrar una conferencia que se titula Diversidad Étnica en Antioquia. Esta conferencia, si bien tiene grandes rasgos de Antioquia y Viejo Caldas, vamos a encontrar un relato muy similar a lo que pasó en todo el territorio colombiano, porque tenemos que entender que gran parte de esta migración hispánica fue muy similar en ciertas zonas, y también podemos mirar en los contenidos de Academia Antioqueña de Historia, nos pueden escribir un mensaje interno y con el mayor gusto les contestamos. Pues buenísimo para resolver tantas curiosidades con el origen de cada uno de nosotros. Exacto, les puedo contar también, por ejemplo, de los senados, que los senados eran unos escoltas portugueses que llegan en la colonia y después de ese viaje tan largo no quisieron regresar a su país de origen y aquí se quedaron y empieza la historia de la familia Henao. Tenemos los Agudelo, un descendiente francés, don Diego Agudelo, que llega también en la colonia, era casado en España, después de ese viaje tan largo no se regresó. Apellidos como el Escobar, que eran aquellos que cultivaban un material similar a la estera con el que se hacían las escobas. Pues. Apellidos Morán, el Morán que es muy frecuente en la capital, eso es del norte de España. Y dicen también que fue un hombre que se casó con una mora, es decir, con una mujer árabe, y de ahí surgen los Morán. Daniel Ramírez, fascinantes estas historias, entonces vamos a seguir ampliando, pues consultando YouTube y consultando la Academia de Historia.